Has llegado a Somos Conciencia, donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. Hoy queremos hacer un programa en el que hablemos sobre qué es la conciencia y dónde está la conciencia. Bueno, mal dicho, porque la conciencia no está en ningún lado, porque la conciencia no es local, no es física y no tiene sitio ni en el tiempo ni en el espacio. Estos son conceptos un poco extraños que a lo mejor en muchos casos te pones a darle vueltas, te pones a pensarlo y acabas casi con dolor de cabeza porque vivimos en un mundo tan físico, tan apegado a lo físico, que nos cuesta entender, y al tiempo también, que nos cuesta entender que algo no sea ni físico, no exista ni en el espacio ni en el tiempo, ¿no? Es complicado, pero es así. Y hoy vamos a explicarlo. Y vamos a hablar de la conciencia y sobre todo de la conciencia no local. Antes de continuar, como siempre, queremos dejaros un aviso de que esto de lo que vamos a hablar es nuestra opinión subjetiva, derivada de las experiencias y de los estudios que hemos hecho, pero que no por ello es la definitiva, ni es más verdad o más mentira que lo que puedas opinar tú o lo que pueda opinar otra persona, sino que es simplemente nuestra visión y cómo entendemos esto nosotros. Entendemos que haya gente que lo comparta, haya gente que no lo comparta, y haya gente que tenga opiniones que sean parecidas o que sean completamente distintas. Esto es lo bueno de vivir en un mundo en el que tenemos la libertad de poder pensar y elegir lo que queremos. Bien, la conciencia no local. La conciencia no local, o la conciencia en sí, es lo que somos. Está claro, si seguís este canal, el nombre del canal, Somos Conciencia. Para nosotros está claro que lo que somos, la esencia de lo que somos como seres, es la conciencia. Y esa conciencia no está en ningún sitio físico. Aunque nosotros aquí en el canal, digamos que para hacer las cosas un poco más entendibles y entendernos entre nosotros, decimos que está en el etéreo, pero es que el etéreo no existe como sitio físico, entonces ni físico ni temporal, entonces es un poco complicado, pero eso, para simplificarlo, pues decimos que está en el etéreo, ¿no? Ahí es donde está la conciencia. Pero obviamente la conciencia no está en el cuerpo, no está en el cerebro, como viene indicando la ciencia materialista desde hace muchos años, para nada. Es más, yo creo que esto hasta se ha demostrado. Y la conciencia lo que es no local. Para hablar de la conciencia no local, primero creo que tendremos que explicar quién acuñó ese término, que fue el doctor Larry Dossey, que es una historia curiosa la suya porque él era estudiante de medicina, que desde pequeño pues había tenido problemas con dolores de cabeza, migrañas, desvanecimientos, incluso pérdida de visión. Y por este motivo nunca pudo dedicarse a la medicina al 100%, acabó siendo doctor y trabajando de ello, pero no pudo disfrutarlo de la manera que quería. Hasta que un día descubrió un tipo una variante de la medicina que se dedicaba a la meditación y a la relajación profunda a través de imágenes y de tecnología con sonidos y demás. Y descubrió que esto, habiendo pasado muchos años, habiendo terminado la carrera y todo, cuando cada vez le iba más su problema de dolores de cabeza, migraña, etcétera, y a través de eso, sobre todo de la meditación y de la relajación profunda, descubrió que podía solucionarlo. Entonces ahí él se dio cuenta de que esto tenía que ver con la conciencia, ¿no? Que era un tema más mental que físico, ¿no? Y se dedicó a investigar más sobre la conciencia, y esas investigaciones le llevaron a descubrir que la conciencia era no local, que no estaba en el cuerpo, porque él entendía claro, un pequeño detalle más de Larry Dossey, porque está muy curioso. Ya, como siempre, sabéis que ponemos los enlaces de la gente de la que hablamos aquí abajo en el canal, en la descripción del programa, y podéis informaros más sobre sus historias y sobre las cosas que tienen publicadas. Pero en su caso, él cuando empezó a investigar sobre la conciencia y a descubrir que con esas relajaciones profundas sus problemas eran mucho menos graves, también empezó a tener sueños premonitorios. Y claro, los sueños premonitorios le decían las cosas que iban a pasar y pasaban. Y entonces eso a la gente, a los científicos, ¿no? Pues es una cosa que claro, los científicos que se basan en la causalidad, ¿no? En que las cosas pasan porque alguien
Claro, si les estás diciendo lo que va a pasar sin saber lo que ha pasado antes, en esos sueños premonitorios, estás violando las leyes de la física, ¿no? Y entonces él empezó a investigar también temas de parapsicología, etcétera, que por aquel entonces, estamos hablando de los años 60, 70, eran temas un poco más tabú de lo que son ahora. Y de ahí pasó a la física. Y en la física descubrió cómo muchos físicos entendían que la conciencia era fundamental, que la conciencia no era una cosa física, que no residía ni en el espacio ni en el tiempo. Y ahí fue cuando él, basándose en la cuántica, en la física cuántica y la no localidad de la física cuántica, acuñó el término de la conciencia no local. Entrando en la cuántica, yo quiero hablar aquí, bueno, primero un poco de los físicos y luego bueno, entremos directamente en la cuántica. La física cuántica tiene un concepto de no localidad, que quiere decir que dos partículas pueden estar entrelazadas a través del tiempo y el espacio sin tener que ser locales. O sea, que no tiene que haber una relación física entre ellas. Es más, hasta hace unos años todo esto era mucha teoría, pero en el año 2022, hace tan solo un año, los físicos, quiero decir su nombre porque que no quiero nombrarlos mal, John Clauser, Alain Aspect y Anton Zeilinger, demostraron que el universo no es local. Y esto les hizo recibir el premio Nobel de la física. Ojo, que el universo no es local. Nosotros, cuando hablamos de la física cuántica, de la no localidad cuántica, estamos hablando de la física cuántica, que es la ciencia que estudia la base, lo más pequeño que existe. Pero ellos están hablando del universo, que es todo lo contrario, es lo más grande. Y esto es lo que siempre a muchos científicos les ha traído locos, el poder de lo cuántico pasarlo a lo físico, ¿no? Porque es un... digamos que hasta hace no mucho lo cuántico estaba visto como algo surreal, que sí que es cierto, pero que no podían investigar del todo porque era, ¿no? Digamos que las cosas que pasaban a nivel cuántico no se podían traspasar al mundo físico. Pero se está demostrando sobre todo con este premio Nobel, que sí es así. Y entonces, en la física cuántica, con el tema de la no localidad, hizo que Larry Dossey empezara a investigar sobre la física. Y entre ellos, pues investigó se basó en gente como Max Planck, uno de los físicos más famosos del mundo, ganador también del premio Nobel, a principios del siglo XX, en el 1931 me parece que fue. Y tengo aquí una frase de Max Planck muy definitoria de para él que era la conciencia, que él decía: considero que la conciencia es fundamental, que la materia es un derivado de la conciencia y no podemos poner nada antes de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que consideramos que existe, está postulado por la conciencia. Quiere decir que antes de todo viene la conciencia, antes de lo físico, antes de estudiar cualquier cosa física, está la conciencia. La conciencia es la base, es fundamento. Y aquí también tenemos una frase, un texto de Carl Jung, del que también hemos hablado aquí en el programa. Hicimos un programa especial, tenemos el enlace abajo también, como siempre, en el que hablamos sobre las casualidades. Y Carl Jung decía: es casi un prejuicio absurdo suponer que la existencia solo puede ser física. De hecho, la única forma de existencia de la que tenemos conocimiento inmediato es la psíquica. Bien podríamos decir, por el contrario, que la existencia física es una mera inferencia, ya que conocemos la materia solo en la medida en que percibimos imágenes psíquicas mediadas por los sentidos. O sea, que viene a decir que la base es el no físico. Y cuando hablamos del no físico y hablamos de la conciencia, estamos hablando de esa conciencia no local, que no está en el físico, no está en el cuerpo. La ciencia materialista viene a decir que la conciencia está generada por efectos químicos, eléctricos de las neuronas en el cerebro, pero o sea, eso, nadie ha podido demostrar eso porque no es real, porque la conciencia está... ¿Ves? Es que está mal dicho, es que no puedo decir está, porque no está, porque la conciencia es fuera del tiempo y fuera del espacio. Otro del que también hemos hablado en el canal, bueno, antes de hablar de él, quiero hablar de Schrödinger,
otro físico, otro premio Nobel, que dijo, si tenemos que decidir entre una sola esfera, tiene que ser la psíquica, ya que sí o sí existe. Es lo único que sabemos que existe, lo psíquico, no lo físico. Y luego otro del que hemos hablado también en el programa, que es Donald Hoffman, dice, creo que la conciencia y su contenido es lo único que existe. El espacio-tiempo, la materia y los campos nunca fueron cosas fundamentales del universo, sino que siempre han estado, desde sus inicios, entre los contenidos más humildes de la conciencia, dependientes de ella para ser su propio ser. Si esto es correcto, si la conciencia es fundamental, entonces no debería de sorprendernos que, a pesar de siglos de esfuerzos por parte de las mentes más brillantes, todavía no exista una teoría fisicalista de la conciencia, ninguna teoría que explique cómo la materia, la energía o los campos sin sentido podría ser o causar una experiencia consciente. Es que es eso, la conciencia es la base, lo es todo. Y no se ha podido demostrar todo, no se ha podido demostrar lo contrario. Y sí que se han podido demostrar, obviamente, muchas, como ya digo, ese premio Nobel a la física, que el universo no es local. Y si el universo no es local y en la cuántica tampoco es local, ¿por qué la conciencia va a ser local? La conciencia no es local. Y esto lo podemos demostrar también a través de, bueno, pues obviamente de experiencias, sobre todo psíquicas, como la visión remota, por ejemplo. La visión remota que hemos hablado de ella también en algún otro programa, que es la capacidad que tiene la gente de poder, digamos, salir de su cuerpo y poder estar observando cosas que están pasando a miles de kilómetros de distancia cuando ellos están en un sitio completamente diferente. Y eso violaría completamente las leyes de la física, porque la persona no puede verlo, no puede estar, pero lo pueden describir. Es más, el tema, creo, y haremos a lo mejor probablemente un programa dedicado a la visión remota, porque es una cosa que los gobiernos de varios países lo han usado y lo usan como método de espionaje, de estudio, de traer información y demás. Y tienen sus propios equipos, sus propios entrenadores. O sea que obviamente no estamos hablando de algo que sea fantástico o sobrenatural ni nada por el estilo, sino de algo que en muchas esferas, ya digo, sobre todo, no tanto científicas, pero sobre todo a nivel de defensa y demás, está aceptado y se sabe que existe. Entonces, una prueba más de que la conciencia no es local. También, como os comentamos en el último programa, ahora a finales de mes iremos a Virginia a hacer un curso en el Instituto Monroe. El curso es un curso para explorar la conciencia, pero sobre todo para intentar o promover las experiencias extracorpóreas, que son otro ejemplo más clarísimo de que la conciencia no está ceñida al cuerpo físico, sino que es no local. En fin, no sé si esto de verdad os ha aclarado las cosas o igual os las ha complicado más, porque ya digo que es un concepto que es difícil de entender y a veces cuanto más vueltas le das, pues menos entiendes. Pero por lo menos os hemos dado, yo creo, unas pistas, unos nombres y podéis investigar un poquito más por vosotros. Como siempre decimos, os animamos a que investiguéis, a que abráis la mente, a que tengáis vuestras propias experiencias. Hemos hablado de los sueños premonitorios, los sueños lúcidos, las experiencias extracorpóreas, la meditación, que ayuda, pero un montón a entender todo esto. Porque cualquiera de vosotros que hayáis hecho algo de meditación más o menos de manera regular, entendéis ese momento cuando haces una meditación y llega un momento, no digo que sea un momento en el que sales del cuerpo y tal, pero sí que digamos que te desconectas de tu cuerpo y entras en ese es el etéreo. Entras ahí en ese sitio, en ese, mal dicho, pero bueno, en ese sitio donde no existe ni el tiempo ni el espacio, ¿no? Y de repente haces una meditación. Mira, justo os lo voy a decir porque ahora estamos haciendo este vídeo. He hecho mi meditación diaria hace un rato y me he puesto a meditar
Y cuando me he salido de la meditación, habían pasado 40 minutos cuando yo pensaba que solo había estado un par de minutos. Desconectado completamente del tiempo. Obviamente también del espacio, pero os habrá pasado. Es una cosa que a mucha gente le pasa, que de repente dices, uy, pero si solo han pasado 2 minutos y han pasado 40, o 1 hora, o 2 horas. El tiempo es relativo, como lo es el espacio. Pero lo que no es relativo es la conciencia. Pues bueno, ahí os dejamos eso, para que le deis unas vueltas y también, obviamente, si tenéis preguntas o ideas o obviamente, o si no estáis de acuerdo, como siempre, estamos ahí en los comentarios para que nos dejéis vuestra opinión y la leeremos y contestaremos como hacemos siempre. Ya con esto nos vamos a despedir, dándoos las gracias una vez más, como siempre, por estar ahí, aunque hayamos tenido un tiempo de asueto, pero bueno, estamos de vuelta. También volveremos con las entrevistas y demás, aunque también seguimos diciendo que va a haber cambios radicales en el canal. Todavía no tenemos claras las fechas y demás. Probablemente sea algo que no empecemos ya hasta el año que viene. O sea que de aquí a final de año pues seguiremos haciendo los programas, este tipo de programas o entrevistas como venimos haciendo. Pero para el año que viene el cambio será radical, sobre todo merced a la colaboración, o bueno, más que la colaboración, a que ahora formamos parte de iClovi. Y que ahí, bueno, pues estamos en varios proyectos con ellos muy interesantes y uno de ellos será el canal o canales, ya lo dejo ahí suelto, que vamos a hacer. Y mientras tanto, pues estamos aquí. También, obviamente, os recomendamos que vayáis a los canales de hermanos de iClovi, obviamente a Somos Alma con Luján Comas y a Somos Enigma con Eduardo y Geraldine, donde también nosotros participamos de vez en cuando y tenemos nuestro pequeño papel ahí, podemos aportar nuestro granito de arena. Y nada, pues a todo lo que sea apoyar a esta gran familia de iClovi, pues siempre es bienvenido, porque la verdad que lo que estamos haciendo yo creo que merece la pena y que va a ayudar mucho a que globalmente nos expandamos nuestra conciencia y entendamos mucho mejor qué es lo que somos y qué es lo que tenemos que hacer. Así que nada, gente, muchísimas gracias una vez más. Nos despedimos como siempre, deseándoos mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.